La Clave es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados. El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país. Hoy lo analizamos por qué en este programa. Te vamos a contar quiénes son los más afectados con este mal y qué se puede hacer si sospechas sobre esta enfermedad. Además, vamos a compartir contigo algunas experiencias de superación, historias de vida. El cáncer no siempre es la cuenta regresiva. Esta problemática ha llevado a familias enteras a cruzar la frontera para encontrar una cama o una operación milagrosa que prolongue la vida del afectado. En el Paraguay, 10.000 personas sufren de cáncer por año. De ellas, el 40% fallece por el camino. En mujeres, lleva la delantera el cáncer de mama, seguido por el de cuello uterino, y en hombres, el cáncer de pulmón y el de próstata. Un cáncer no tratado a tiempo siempre es agresivo y casi siempre es letal. Sin embargo, está también ese porcentaje de personas que se sobrepone, que batalla día a día hasta vencer este mal. Muy buenas noches. Hay mucha gente que cuando recibe una noticia mala o la noticia trágica de que tiene cáncer, reacciona de una forma negativa, pesimista, se entrega al problema. Y hay otra gente que reacciona bien y decide luchar y hacerle frente, jugar una guerra contra el cáncer. Hoy vamos a hablar con una persona que decidió lo segundo, darle una guerra, luchar contra el cáncer. Y lo más importante, lo venció. Rubén Ovelar, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Germán. Es una palabra que atemoriza, es una palabra que hace huir a la gente. Ya yo entiendo eso. Pero yo elegí vivir y nací para vivir. Entonces, ese es tu eslogan, ¿no? Tengo acá tu libro, vamos a hablar mucho. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Germán? Saludos también a quien fuera mi profesor años atrás en la universidad, al profe Rubén Ovelar. Buenas noches. Tenemos datos estadísticos que al rato vamos a compartir con ustedes en Paraguay y en el mundo sobre el cáncer. Bueno, Rubén, probablemente todo el mundo se imagina hablando de este tema. ¿Qué te entró? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo reaccionaste cuando el médico te dice, tenés cáncer? Un momento así duro, con un diagnóstico nefasto, una sentencia de muerte, cuando oí y se repetía en mis oídos cuando me dijo, Rubén, tenés cáncer. Yo pensé que era una broma. Porque siempre pensé que el cáncer no era para mí, ni para una persona cercana. Todo lo malo que uno pueda tener estaba alejado. Eran para otras personas. Cuando le pregunté, ¿qué? Me miró y es cáncer y tenemos que quitarte rápido. Me dijo, sí, de manera casi natural. Yo no llegué a entender. Se me cerró la garganta y le dije, no puede ser, Carmelo. Es un error. No, me dice, tenemos que apurar esto y tenemos que quitar. Porque un año y meses atrás, el médico Carmelo González Doldán había encontrado una pequeña mancha en mi riñón derecho. Se dejó pasar eso y hasta que me dijo, hay que monitorear esto de cerca. Tenía los estudios sobre la mesa donde esa pequeña mancha de hace un año y medio se había convertido ya en ese momento en un tumor que ocupaba 1/3 de todo mi órgano derecho. O sea, 1/3 de tu hígado estaba... De mi riñón. Tu riñón estaba infectado de cáncer. Ya, tenía un nódulo. Y lo primero que pensé después es, yo dije, cáncer, no puede ser. A mí, ¿por qué? Ahí le dije, ¿por qué? Le preguntaste al doctor. Le pregunté. El silencio de él y no hubo respuesta. Yo me pregunté a mí mismo después, ¿por qué?
tampoco hubo respuesta. Y después el por qué a mí, y mucho menos respuesta hubo. Entonces lo que uno piensa siempre, lo primero que piensa es, ¿cuánto tiempo tengo aún? ¿Tendré tiempo de preparar mis cosas? Esa pregunta en ese ya te mismo hiciste momento, ahí mismo. fue. ahí, en ese mismo momento. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Será que tendré tiempo de preparar mis cosas del trabajo o para despedirme de mis amigos, de mi familia? ¿Qué le puedo decir a la gente? Yo cáncer no puede ser, tiene que haber un error. Después de ese momento así duro, donde el médico me recomendó, me dijo... ¿Estaba solo o con alguien? No, solo estaba en ese momento. ¿Vos solo? Yo solo. ¿Ningún familiar? Nada, nadie. Y me recomendó primero que tenía que extirparme eso, tenía que quitarme lo antes posible. Ese era el del riñón. El del riñón primero, El en ese primero. momento. Mayo 2013, a comienzo de mayo del año 2013, hace 2 años y unos meses. Tratando de ver un solo médico, un solo urólogo. El urólogo es el que extrae el riñón, el que se encarga de hacer la cirugía. Visité 5 diferentes urólogos en este país, buscando 3 respuestas. En primer lugar, que me dijeran, Rubén, no es un cáncer, es un error. Segunda respuesta que quería, en el supuesto caso de que fuera cáncer, de que podía recuperar mi órgano, de que podían quitarme solamente el tumor y siguiera funcionando mi riñón. De las 2 preguntas, de los 2 deseos míos, todos los 5 me dijeron, era cáncer y que ese órgano perdía. La tercera respuesta que yo me fui a buscar, Germán, era que me dijera uno de los 5, que yo todavía podía tener, aunque sea 4 semanas de tiempo para ir a cirugía. Porque en ese momento, de mayo de 2013, yo había organizado con 2 de mis 3 hijos unas vacaciones durante 4 años yo no tuve. Como son ya ellos adultos, es muy difícil conciliar los calendarios. Sí. Y era una de las pocas veces ya de adultos que yo iba a compartir. Entonces, quería de alguna manera compartir con ellos ese tiempo. Y le dije, ¿será que no podemos demorar esto? Y todos me dijeron, no. Y yo me pregunté y me dije a mí mismo, yo no sé si voy a poder vivir con esto. ¿Qué me asegura después de un cáncer si tanta gente perece por un cáncer? ¿Por qué yo sería el suertudo en esto? ¿Por qué justo yo me iba a salvar? Sí. Entonces yo quería, de alguna manera, eso yo lo sabía, despedirme, estar con ellos, estar con mi familia En esas cercana. vacaciones. En esas vacaciones O y sea, después venir utilizar las vacaciones como una especie de despedida. despedida. Y volver después y someterme a toda la cirugía. Tal es así que ya llegaba la fecha de las vacaciones que habíamos programado con mucha antelación y fui a consultar con un nefrólogo amigo mío, muy amigo, el doctor Franco. Y vio todos los estudios que tenía más o menos conocimiento y me dijo, Rubén, yo te quiero hablar desde 2 puntos de vista. Primero como médico y segundo como amigo. Como médico, te tengo que decir que mañana tenés que operarte. Esto se puede disparar y después es incontrolable. Está encapsulado hasta hoy. No sabemos mañana. Ahora quiero hablarte como amigo. Te pido que por favor no esperes mañana. Opérate hoy. Le dije a Silvio Franco que al día siguiente viajaba a Turquía a un congreso. Dame 24 horas de tiempo, yo te contesto. Fui a casa, estuve pensando, fui a la oficina solo y me dije, yo voy a viajar. Si en 1 año y medio no me pasó nada y estoy bien esto, aguanta, va a aguantar 3 semanas que faltaba. Y yo vengo y me opero. Y pasó. Dije, me voy a ir. Estaba preparando mi viaje en la oficina cuando estaba con nuestra jefa administrativa de la agencia donde yo trabajo. Y tenía en mano la agenda y habíamos concluido. Era un viernes de tarde, a eso de las 4 de la tarde. Habíamos concluido la tarea. Yo como diciendo, qué suerte terminar la tarea, tiré la agenda. Y al tirar la agenda, Germán, como por
esas obras de magia, increíblemente, se abre la tapa de la agenda y sale un papel zigzagueando frente nuestro y va y cae sobre la mesa. Yo, ¿qué es esto? Ella me mira extrañada, la persona que estaba frente mío. Yo agarro, miro, esta es una orden de colonoscopia que tendría que haberme hecho en enero y no me hice porque el médico no estaba. Y me dice, señor, ¿por qué no aprovecha usted antes de su viaje? Ya hace todo. Entonces cuando viene le entrega al médico todos los resultados y se opera. Tienes razón, le digo yo. Agarro esto, yo mismo agarro el teléfono, disco, atiendo y digo, el doctor Laterza, él está en consultorio. Señorita, necesito un turno con él. No creo que sea posible, señor, me dice, porque hoy es viernes, tiene ocupado su turno y el lunes es su último día de consulta porque él el martes viaja al exterior, va a un congreso durante 3 semanas. Y cosa inusual en mí, le digo, señorita, yo le pido por favor, porque yo también tengo que viajar y quisiera, en lo posible, tener una consulta con él y concluir un pedido que me hizo otro médico. No, me dice, es imposible. Señorita, quiero verle. ¿Es la primera vez que usted consulta con él?, me dijo. Sí, es la primera vez, tengo que hacer una colonoscopía, le dije. No, señor Ovelar, esa colonoscopía no se hace en el consultorio. Usted tiene que ir a un sanatorio, tiene que ver un médico que le vaya a hacer la sedación, el anestesiólogo, ver lugar en el sanatorio. Yo le volví a insistir y me dijo, está bien, déjeme, voy a intentar, deme 1 hora de tiempo y yo le llamo. Por esas cosas normales de la vida que no sé por qué, agarro el teléfono, después de 40 minutos llamo. Señorita, soy Rubén Ovelar, le digo. ¿Qué tiene novedades? Me dice, señor, usted tiene una suerte, pero no sé cómo decirle. Me acaba de cancelar la cita una persona que tenía a las 11 de la mañana del lunes. Y le acabo de ver ya al sanatorio tal, donde le van a hacer la colonoscopía y hablé también con el anestesiólogo que va a estar. Sí. Y, bueno, voy a estar el lunes. Me dice, no, usted tiene que preparar los intestinos, le voy a dar una dieta especial para el sábado, tiene que tomar unos fármacos el domingo y véngase el lunes a las 11 de la mañana, le esperamos. Llegué a las 11 de la mañana como estaba previsto. El médico me dice, no te preocupes, Rubén, la colonoscopia es un examen ordinario, común, corriente, no te va a doler absolutamente nada. Vas a estar sedado todo el tiempo y demora unos 15 o 20 minutos, después te vas a descansar unos minutos más y te vas a tu casa tranquilo. Bueno, le dije, todo ahí bien, sonriendo todo. Me sedan, por lo general uno se duerme, no siente absolutamente nada. Pasó N tiempo, me desperté y viene el médico y me pregunta, Rubén, ¿estás bien? Y le digo, sí. ¿Viniste con alguien? Sí, vine con alguien. ¿Con quién? Y vine con mi esposa. ¿Y dónde está ella? Yo me pregunté, ¿por qué me pregunta tanto? Estaba afuera. Y me dice, no te preocupes, Rubén. Encontramos unas cositas, pero son casi de rutina. No te preocupes, vamos a ir a explicarle a ella y te venimos. Una vez que te despiertes bien, yo te voy a explicar todo. No me llamó la atención porque me tranquilizó el médico y pasaron otro tiempo que yo no me percaté. Viene y me dice, Rubén, ¿estás bien? Sí. Y me dicen, ¿sabes que te encontramos algunas cositas, unos pólipos ahí raros, pero hemos extraído la cantidad necesaria y tenemos que mandar a patología, pero esto se trata con un remedio cualquiera y vas a sanar enseguida, o en último caso una cirugía rápida. O sea que no te preocupes, me dijo. Y miré el reloj, me habían dicho que la colonoscopía demoraba no más de 15, 20 minutos y el reloj marcaba 12 y 10 de la mañana. Y siguió prosiguiendo el doctor Laterza y me dice, ¿cómo estaba tu médico, tu clínico por acá cerca? Lo llamamos, él también vino, estuvo en la intervención y con él se han extraído los pólipos y dio las indicaciones de que vaya a patología enseguida. Él va a ayudarnos en que los resultados estén lo antes posible porque era mayo, miércoles y jueves eran 14 y 15 de mayo, venía un feriado largo. Entonces me dijo, trata de que
esto para el día viernes, para conocer el resultado. Seguramente vamos a ir a una tanda para proseguir después, Germán, ¿sí te parece? Sí, vamos a ir andando, pero el resultado entonces me das la vuelta. Te doy la vuelta. Porque el relato está fantástico. Bueno, yo ya leí el libro, yo sé todo el relato y sé lo que viene, pero a la gente le contamos después de la pausa, ¿sí? ¿Cómo no? Breve pausa y volvemos. Llegó la nueva app de Tigo Money para que manejes tu billetera de una forma mucho más práctica y cómoda. Podés hacer giros, enviar dinero a otras billeteras a solo 500 guaraníes y controlar todos tus movimientos fácil y seguro. Descargala desde Google Play. Con Tigo Money, hacelo fácil. Rubén, ¿cómo sigue la historia? ¿Cómo sigue? Bueno, nos quedamos en que Íbamos habló a con tu acelerar. señora, habló contigo, llamó a un clínico y habían quitado unos pólipos de tu intestino. Bueno, ¿y cómo siguió después? El médico solicitó que también de nuestra parte pidiéramos celeridad para que los resultados nos entregaran lo antes posible. ¿Y por qué ellos querían que estén tan rápidos los resultados? Evidentemente porque habían visto algo. O sea, vos te diste cuenta, si están Difícil. tan apurados es porque algo vieron. Sí, pero uno siempre tiene la esperanza de que es un error del médico, de que están queriendo de alguna manera acelerar un diagnóstico que iba a ser benigno, sin consecuencias así graves. Yo tampoco he visto la gravedad. Pues ya tenía un diagnóstico grave 2 semanas atrás y era altamente improbable de que tenga un problema también similar en otro lado. Es increíble, era la Esto coincidencia. fue 2 semanas después de lo del hígado, el Sí, riñón. del riñón. 2 semanas. Espera, 2 semanas se paró. Sí. Quiero ser claro nomás para que la gente entienda. Sí. Rubén, te quiero consultar. 2 semanas se paró la detección de El cáncer del de riñón Sí. a este hecho que nos estás relatando ahora. Así es. A la patología. Miedo a que sea algo grave por parte de los médicos. Así O es. sospecha por lo menos. Así es. Bueno. Así es. 2 semanas. Conseguimos, por suerte, que los resultados patológicos iban a estar para ese viernes de esa semana, viernes 16, el día inmediato posterior a los 2 feriados que tenemos en el calendario paraguayo, 14 y 15 de mayo, era el viernes 16. Ese viernes 16, Asunción amaneció gris, encapotado, se vino un temporal a la tarde fuerte. El horario de retiro del resultado de la biopsia era a las 18 horas. Había yo combinado con Cristina de que ella retiraría y yo estaría en la oficina trabajando y la esperaría después. O sea, Miré el ella te reloj. iba a ir a abrir ahí. ¿Qué pasó? Miré el reloj y eran cercanos 18 horas. Yo dije, bueno, estará retirando esto. En momentos en que yo tengo un ventanal de vidrio en la oficina, gotas espesas de lluvia chocaban contra los vidrios, movimiento de las persianas de la ventana por el fuerte viento, el relámpago que iluminaba casi permanentemente el cielo de Asunción y los truenos que se hacían sentir cada vez más. Miré el reloj, pasaron media hora y dije, bueno, es normal de que con el tráfico esté también difícil, por eso está demorando. 7 menos cuarto, menos 10, menos 5, 45, casi 55 minutos después, agarró el teléfono y la llamo. Le pregunto, ¿retiraste el resultado? Sí, ya tengo, me dijo. Ah, qué bueno, le digo. ¿Me podés leer abrí el sobre y... Sí, abrí, pero tiene nombres muy difíciles, me dijo. Y le dije, bueno, si son difíciles, te pido, deletréame, yo voy a entender lo que... La parte final tiene que haber diagnóstico, le dije. Y me dijo, yo estoy cerca de la oficina, ya voy a llegar. ¿Qué pensaste ahí? Y dije, Tu señora diciéndote, voy a esperar nomás. Claro. No, yo pensé, digo, bueno, el tráfico, nerviosismo, no puede manejar, no me quiere dar respuesta y bueno, cosas así, nimiedades, nimias. Y
toca el timbre, eran 7:10 de la noche, el cielo seguía oscuro, mucho temporal, sube y le dije, ¿retiraste? Ella viene y, sí, me dice, viene y se sienta ahí frente mío. Y le digo yo, ¿tenés? Sí, agarra la cartera, quita un sobre y me pasa con manos temblorosas, que yo no me percaté porque se debía y me miraba a los ojos. ¿Y vos te diste cuenta que eran temblorosas en Sí, ese momento? sí. Yo dije, ¿qué pasa acá? Me pasaba así. Y yo agarro el sobre, abro, todo bien tranquilo, agarro, leo. Paciente Rubén Ovelar, edad, tal cosa, seguir retirado. ¿Dónde está el diagnóstico? Acá al final. Diagnóstico, digo yo. ¿Qué? Adenocarcinoma grado 2, 3. Pero no puede ser. Acá dice adenocarcinoma. Eso es cáncer. Esto es cáncer. Pero no puede ser. Esto no es mío, digo yo. Miro y dice Rubén Ovelar. Y decía adenocarcinoma. Yo me dije, esto será otra cosa, no puede ser. Que yo sepa, esto es cáncer, pero no es cáncer. Uno se niega a algo. Y decía, grado 2, 3 de 4. 2, 3. Y digo, no puede ser. No puede ser, tengo cáncer. Y hace 2 semanas te habían dicho que tenía otro. Hace 2 semanas, digo, no puede ser esto. Caminé nerviosamente por la pieza, puedo decir, no puede ser, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pues no puede ser, ¿qué hice? Ninguna respuesta tenía a mis preguntas. Y me dice ella, vamos a resolver todo esto. Hace 2 años pasó lo mismo con Freddy, que fue un compañero mío de deportes durante 7 años, Freddy Muñoz, que jugamos 3 veces por semana, que un día se sintió mal en la cancha. Le dijimos, andate al médico, un grupo de compañeros, andate al médico a ver. Una semana después él viene con nosotros y nos muestra su diagnóstico y nos dice, tengo un cáncer de colon. Compartí con mucha gente su situación y le compartí también a Cristina y le dije, tiene cáncer de colon nuestro querido amigo Freddy. Y me dijo, qué pena. ¿Y por qué qué pena? Bueno, qué pena porque tenga cáncer. Sí, porque habitualmente una persona que tiene cáncer de colon no se salva, me dijo. Yo dije, pero hace 2 años me dijiste que nadie se salva de eso. ¿Qué vamos a salvar? Esos gritos, esas expresiones Y ahí en ese momento, en tu oficina, vos y tu señora sola, Rubén, ¿cuántos hijos tenés? Tengo 3 hijos. 3 hijos. Una nena, la más chiquita. ¿Pero qué te vino a la mente? ¿Qué fue lo primero que te vino a la mente? Aparte de decir, vamos a luchar y no creo, algo está mal, pero aparte de esas cosas, ¿qué te vino a la mente? Primero que mi final estaba muy cercano, con un rótulo. ¿Sentiste eso? Sí, sentí. Y sentí que yo no era yo. Yo sentí un desdoblamiento de cuerpo. Sentí que otra persona que era yo estaba mirando, porque no podía ser que a mí me pasara esto. Era eso altamente improbable. Y muchísimo más, si con un cáncer es difícil salvar una situación, con 2 diagnósticos de cáncer, ¿qué yo iba a hacer? Todo daba la posibilidad, porque uno es también de alguna manera realista, no sé si negativista o realista, ¿cómo zafar de una situación así en un periodo tan corto de tiempo? Yo le llamo 15 o 20 minutos después. Yo entré al baño un rato, te cuento que me desahogué, pero solo ahí. Y tomé conciencia y dije, no, vamos a luchar, no. ¿Cómo me iba a dejar vencer yo? Vamos a luchar. Agarro el teléfono, le llamo al viernes de noche al médico, al clínico, y le digo, mira, tengo el diagnóstico, retiramos. ¿Y qué dice? Me dice, tengo adenocarcinoma 2, 3, le dije. Un silencio. Me dijo, no te preocupes, vamos a solucionar como médico que es. Y al día siguiente me atendió, me dijo, no te preocupes, vamos a solucionar esto. Yo sabía que era difícil. Me consulté con un coloproctólogo, doctor Fretes, Isaías Fretes, excelente médico. Mejor de Paraguay. El mejor de Paraguay. El mejor de Paraguay. Como fui a consultar con él un domingo, me atendió, que venía del interior del país, que va a hacer su obra social
hacer cirugías gratis y consultas gratuitas a la zona de Caguazú. Vino un domingo antes de ir a su casa, a la 1:30 de la tarde me atiende. Y él era en ese momento, y creo que sigue siendo, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Coloproctología. Así que a 5 de sus pares, uno de Chile, México, Brasil, Uruguay y Argentina, mandó sendos mails con unos escáneres de los resultados, pidiéndole opinión, porque el protocolo médico reza en estos casos hacer primero quimioterapia y radioterapia para reducir el tumor, pero en mi caso el tiempo estaba contra mía. Después finalmente, con la opinión de todos, dijo, yo te veo fuerte, Rubén, acá vamos a tener que obviar los pasos, y era una cirugía conjunta. Una cirugía de una nefrectomía radical derecha, que le llaman los médicos. Nefrectomía radical es la extracción del riñón. Tenía que hacerse todo este proceso, y después, una vez cerradas las arterias, cerrada toda esta, ir a la cirugía sucia, digamos. Te abren el abdomen, quitan las vísceras, cortan el colon. El colon tiene más o menos una longitud de 1,50 m, 150 centímetros. A mí me extrajeron 60 centímetros, me quedé con 90. Unen, quitan la parte mala, unen, hacen la anastomosis que le llaman, unen, pero el colon tiene que quedar inactivo para que se fusione, se cicatrice. Entonces lo que hacen es cortan el intestino delgado, quitan una protuberancia de unos 2-3 centímetros con el abdomen, pegan allí, mientras el colon se recupera. Tuve que convivir con lo que le llaman los médicos ileostomía, con un pequeño sobrecito, colector de las heces. Era jugo gástrico que tenía que limpiar cada cierto tiempo e ir al baño. Bueno, Rubén, tenemos que hacer una pausa, pero a la vuelta quiero preguntar, quiero que me cuentes la noche en que le escribiste una carta a tus hijos. Y quiero que me digas por qué usaste la frase: la unión del rebaño hace que el león duerma con hambre. Pausa y volvemos. El desempeño de tu auto depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados desarrolló una nueva nafta Full 92 aditivada. Gracias a la calidad de sus aditivos multifunción, la nueva Full 92 aditivada le da mayor rendimiento, mejoran el desempeño del motor a la vez que mantienen limpias las válvulas de combustible, limpiando el motor con cada nueva carga, dejando el motor como nuevo. Renova tu auto desde el tanque. Carga la nueva Full 92 aditivada. Estaciones de servicios, Barcos y Rodados. Rubén, la carta que una noche a las 2:30 de la mañana decidiste escribirle a tus hijos, ¿y por qué cuando expones los motivos por el cual le escribís la carta, decís la unión del rebaño hace que el león duerma con hambre? ¿Por qué eso es, Rubén? Porque era el día previo a mi primera quimioterapia endovenosa. Había pasado ya por un proceso de radioterapia, 30 sesiones, que pude sortear por suerte y gracias a Dios sin mayores inconvenientes, pese a que muchísima gente o pierde totalmente el pelo, se le quema la piel, tiene problemas digestivos, etc. Yo, por suerte, pude sortear bien. Venía mi quimioterapia oral, que también hacía sus estragos, perdía sensibilidad en los dedos, se me descascaraba la piel del pie, de las manos, y tenía que entrar a mi quimioterapia endovenosa. Sabía que iba a ser mucho más difícil esa etapa. Yo sabía que también era directo a la sangre. Directo a la sangre. Directo a los órganos. Sí. Sabía y me anticiparon que iba a ser difícil. Y por los comentarios, por lo que yo pude informarme con gente que sufrió
lo mismo, yo sabía que iba a ser una prueba seguramente la más difícil. Era mi día D con el cáncer y tenía que superar. Entonces, el día inmediato anterior sentí necesidad de transmitirles a ellos la necesidad de estar unidos, Entonces, por eso me sentí frente a la computadora y comencé a escribir. Que me fluyeron las cosas así como vine, que eso transcribí en el libro, agarré ese original que les remití, diciéndoles que en la etapa de recuperación yo siempre parto de la base. ¿Pero qué significaba este dicho? O sea, yo sé que es un dicho africano. Sí. ¿Qué significa? ¿Por qué este mensaje recordás al momento de hablar de la carta que le escribiste a tu hijo, Rubén? Pues yo estaba seguro que la unión con ellos, con toda mi familia, así como con todos mis amigos, yo le iba a vencer al cáncer. Estaba segurísimo. Por eso el león, que era el cáncer, iba a dormir sin poder comer esa noche. Entonces, y el rebaño unido era la familia cercana mía. Entonces, quería transmitirles ese deseo de unión, de afinidad, de cohesión. Y en una familia así unida, con los amigos unidos que hacen gran parte del proceso de recuperación, se puede ganar. Yo sabía que iba a ganar. Estaba ganando todo. Pues sabía que esa etapa era sumamente difícil. Era un filtro. Sí, y yo tenía que superar esa etapa. Es lo mismo que cuando me dijiste, cuando en una situación similar, uno se ve ante una muralla de 3 metros y te dicen, tenés que saltar como te pasó a vos, Germán. Y decís, ¿cómo voy a saltar esto? Y si querés vivir, tenés que saltar. Es así. ¿Y qué le escribiste a tu hijo ahí, Rubén? Le escribí que era un proceso de sanación, que yo me debía a ellos, que era una etapa que teníamos que superar, que necesitaba del amor de ellos, así como yo les daba el mismo amor. Y bueno, lo que fluía en mi corazón en ese momento. Yo me dejé llevar, escribí, salían las cosas, no sé cómo, pero fluían, eran... ¿Y le enviaste por correo? Envié por correo a cada uno de ellos. ¿Qué te dijeron ellos después de recibir ese correo? Ellos estuvieron conmigo en el momento de la quimioterapia en forma previa. No hicieron ningún comentario. Yo sé que seguramente lloraban a solas, pero traté de transmitirme esa atmósfera de que no pasa nada, vamos a superar todo lo que uno quiere hacer habitualmente ante un amigo. Porque a mí también me pasó eso, cuando personas así pasaban por algo, uno trata de evitar decirlo, enfrentar una situación, decirle, te vas a sanarte, y uno sabe adentro que es imposible. Pero bueno, eso pero mismo. Te dijeron, papá, recibí, Sí. ¿Y algún comentario? No. Mi nena sí me dijo, recibí, papá, y me abrazó, yo sé que lloró. Los varones tratan de transmitir como varones que son, un poquitito más de fuerza, sí. Pero es un momento difícil, sobre todo. Y al final, Rubén, bueno, la parte de operación, que no fue muchísimo el tiempo, lastimosamente, pero contame la parte de Estados Unidos, cuando te fuiste al mejor hospital de tratamiento de cáncer del mundo, el Memorial de Nueva York. Sí. Que no te dejaron entrar porque te pedían $50,000, vos tenías 30,000, Sí. Techi Velilla te presta la plata Así es. sin firmar ningún pagaré. Sí, así es. Con eso pudiste entrar al hospital. Así es. Y bueno, y al final te operaste. Y al final, ¿cómo estás hoy? Contame esa parte, porque lastimosamente ese no fue el tiempo. Sí, muy bien. Eso fue también, yo me fui con un diagnóstico de metástasis. Acá en Paraguay me encontraron un tumor. Yo siempre salí sorteado, lamentablemente, en esto. Un tumor en el lóbulo superior del pulmón derecho, y simultáneamente tenía en las axilas uno de los ganglios también enormes. Entonces eso daba toda la presunción de que se trataba de una metástasis. Fui a Estados Unidos
consulté con la cirujana que me iba a hacer la operación. Entré con ese diagnóstico a hacer la operación, con metástasis. Y la anécdota de los $50.000 americanos es cierto. En un momento cuando yo entré a discutir con un americano allí, diciéndole, pero ¿por qué $50.000? Me dijeron que iba a ser 20.000, yo llevé $30.000, yo deposito esto y después yo estoy fuera de mi país, voy a vender cosas y le voy a pagar. Pero le dije, pero dese cuenta, me dijo, dese cuenta usted, el americano este. Cuando yo le dije, ¿por qué tanto? Dese cuenta, le vamos a quitar un pulmón a usted. Yo dije, pues no puede ser lo que me está diciendo. No puede ser. Te dijo, le vamos a Me quitar un dijo, sí, pulmón. le vamos a quitar un pulmón a usted. Pague $50.000, como si nada. Yo vine al hotel y dije, no, yo no quiero saber nada de Estados Unidos, yo me voy a Paraguay. Así no me pueden tratar. Yo no tenía el dinero y encima me dicen, para justificar los $50.000 americanos que tenía que pagar, te íbamos a quitar el pulmón. No es cosa pequeña, diciéndome algo de mercancía, algo así de comercio, te pagás tanto y te quito. Te quitamos el pulmón. Sí, no puede ser. Pero al final te operaste. Sí, al final sí. Gracias a Techi que, bueno, hicieron los contactos. Gustavo Volpe también que estuvo ahí muy de cerca. Depositaron el dinero. 2 días después ya estaban con la tarjeta de crédito. Se hizo el depósito. Y estuve en el Memorial, en Hempsley, en Nueva York. Ahí me operaron. Tuve la suerte. Primero, iba a hacer una operación en 2 etapas. Primero, quitarme los ganglios. Iba a una patología, un examen patológico inmediato. Si era benigno, proseguían. Si era maligno, cerraban y me trataban con quimioterapia y otro, radioterapia y demás. Como era benigno, prosiguieron al otro. Quitan el tumor en el pulmón, que le llaman los médicos amartoma. Es un tumor benigno, por suerte. Por suerte, me dijeron, su caso es uno en 500.000. No podía ser tanto. Y eso bueno. cuando te contaba una voz, Rubén, ahí, benigno. No Sí, puede ser todo fue tan tremendo. malo. ¿Qué después- sentiste cuando te contaron ahí? Habrás estado ya en la pieza, me supongo, ¿verdad? No, yo estaba en sala de recuperación, estaba en terapia intensiva y te cuento, yo me despierto en un momento dado, ya con tubos acá todo, miro y veo unas 4 personas acá. Y le encuentro a una persona amiga y mi esposa me dice, ¿estás bien? Me dije, me toca la mano y te quitaron todo, me dijo. Yo dije, bueno, me quitaron todo el pulmón, que era el pronóstico previo. Me quitaron Es todo lo el que te dijo pulmón. el y estoy- administrativo. Sí, claro, me quitaron el pulmón, que era uno de los pronósticos. Yo decía, con un pulmón puedo vivir sin problemas. Bueno, y yo me quedé con eso, después me dormí otra vez. Y tomé conciencia de que lo que me habían quitado eran todos los tumores y que yo estaba bien, que eso era un tumor benigno. Y en ese momento que yo me desperté, lo he visto al escribano Harrison, que su hijo estaba en ese momento también internado en ese hospital. Lamentablemente, él luchó, lidió, batalló, peleó, pero no pudo pasar la prueba. Y estuvo el escribano Harrison en el momento que yo me despertaba. Yo lo he visto a él y no entendí qué pasaba. Me despierto y lo miro y le digo, a este señor yo lo conozco, era presidente en ese momento de la APF. Y le digo, lo conozco y no entendía qué pasaba. Más te quitaron todo y me volví a dormir. Y tomé conciencia después ya, en sala común, cuando lo que me quitaron eran tumores benignos. Entonces no necesité quimioterapia, radioterapia, nada de eso. Y seguí unos 15 días más ahí en Estados Unidos y después también una sorpresa antes de ir Bueno, al vamos aeropuerto. a hablar del final recién. Bueno, después de la parte que hasta el final, hasta hoy, Rubén escribió un libro, Rubén, se llama Mis días contados. Bueno, esto es lo que él sintió en ese momento, ¿verdad? Mis días contados. Breve pausa y volvemos.
Descansar un sábado en tu casa y pagar los servicios sin salir es lo mejor que te puede pasar. ¿Sabías que ahora también hay una nueva forma de poder pagar tus facturas, enviar dinero a otras billeteras, hacer mini cargas y más? Descubrila. Descarga la nueva app de Tigo Money desde Google Play y con Tigo Money, hacelo fácil. A ver, Diego, tenemos detalles de números de la enfermedad del cáncer. Mira, te paso unas placas, pero en la primera, por lo menos de este dato, Rubén Ovelar escapó de lo que vendría a ser el dato de acuerdo al testimonio que nos cuenta. En el mundo, la placa 2 mostramos, la muerte por cáncer es 6 veces más frecuente que las muertes provocadas por los accidentes de tráfico, 42 veces más frecuente que la muerte provocada por víctimas de guerra. Miramos la siguiente placa para que ustedes puedan ver también, por ejemplo, en lo que hace en la placa 3, van a ver, por ejemplo, en el mundo, en 12,7 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo cada año se registran sin que se produzca una mejora sustancial en el control del cáncer. Vean estos datos que compartimos con relación al cáncer en el mundo, pero también vale decir, en la placa 4 compartimos con ustedes, por ejemplo, estimaciones sobre el cáncer. En el año 2030 se diagnosticarían 1,7 millones de casos de cáncer en América Latina y la región del Caribe. A 63% aumentaría en el 2025 los casos nuevos de cáncer a nivel mundial, sobre todo en países de América Latina. Y finalmente, por ejemplo, la placa número 5,6. Por ejemplo, cada 2 minutos en la placa 5 mostramos muere una mujer en el mundo a causa del cáncer de cuello de útero, que es el dato que tenemos. Y si me permitís, Germán, la última placa, la 6, por ejemplo, mostramos los números telefónicos que la gente puede tener en cuenta para consultas gratuitas sobre mamografía, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el Hospital Nacional de Itagua, el Instituto Nacional del Cáncer, Clínica de Tumores, Hospital Materno Infantil del San Pablo y otros centros médicos. Vean esos números que compartimos con ustedes, anótenlos porque siempre en momentos de dificultades son importantes. Bastante valioso ha sido hasta ahora el testimonio que hemos escuchado de Rubén Ovelar en el programa. Bueno, Rubén, quiero hablarte de 2 minutos más. ¿Cuántos minutos tenemos? A ver, el control central. ¿Cuántos minutos tenemos, Sergio? Porque no quiero perderme nada lo que le... Bueno, tenemos tiempo. El peor enemigo es la depresión, decías en tu libro, Rubén. ¿Por qué? Me habían comentado en mi proceso de recuperación, me pedían en lo posible tratar con psicólogos y psiquiatras para que no caigan en una depresión. Yo siempre les dije a ellos, les dije, yo no necesito, yo no me voy a deprimir, yo elegí vivir y estoy apostando a vivir. Me dijeron que por cifras estadísticas, el 75% de las personas que padecen un problema similar al mío se deprime. Y al deprimirse no lucha, pierde defensas del cuerpo y el cuerpo no reacciona para poder luchar. Por eso digo que el gran porcentaje de éxito se debe justamente a la decisión de la persona de poder luchar y que no se deprima. No hay que deprimirse, hay que luchar hasta el final. Si uno nació para vivir, esa es la clave. Sí, o sea, se pasa mal y yo sé que se puede solucionar, se puede salvar y depende de cada uno. Ahora, Sí. Rubén, vos tuviste la suerte de tener la forma, económicamente hablando, de haberte ido al mejor hospital del mundo. En este momento, el Memorial de Nueva York es considerado el mejor hospital del mundo en cuanto al tratamiento contra el cáncer. Ahora, ¿qué mensaje le das a los que no tienen esa posibilidad? Yo creo que hoy, lo que estuvimos hablando en el corte, cada año que pasa hay un 3% de gente que puede salvarse gracias a la tecnología, conocimiento y cientificidad nuevas, los equipos nuevos. Yo creo que Paraguay hoy, las últimas cirugías del doble cáncer hice en Paraguay en ese momento. Aquella primera vez fue de colon porque me recomendaron ir de cáncer de pulmón, me recomendaron ir a los Estados Unidos como una alternativa última y posiblemente que podía salvar. Entonces uno es como para asirse a algo para poder salvarse. Yo creo que la gente puede acá en Paraguay
Hay médicos de primer nivel que no tienen para que envidiar a nadie del extranjero. Hay equipos tecnológicos de primer mundo también y se puede sortear dificultades. El único inconveniente que se tiene acá en Paraguay, el que no tiene un seguro social que depende del Estado, va casi lamentablemente muerto. Cuando uno tiene un diagnóstico de cáncer, el seguro médico en sanatorios privados no cubre. Entonces, uno tiene que pagar si es que tiene recursos, si no tiene que ir a un hospital público o al Instituto de Previsión Social. Pero se tiene que tener recursos, lamentablemente. Pero la parte mental entonces es decidirse a luchar pensando de que yo nací para vivir. Ese es tu eslogan. Así mismo es, así mismo es. Yo estoy segurísima. No entregarse. Siempre uno encuentra dificultades en la vida. El tema es tratar de convertir lo oscuro en claro, lo negativo en positivo, desazón por optimismo. Se pasa mal, pero uno revé sus posturas siempre. Bueno, y en el momento que se confirma tu victoria, Rubén, así como pasaste momentos difíciles, 1, es un desastre. 2, ya no tiene nombre directamente. Sí. Bueno, cuando se confirmó que le ganaste al cáncer, con 2 cánceres encima, descubierto con 2 semanas de diferencia, casi nada, ¿cómo fue cuando ganaste? ¿Cuál fue el proceso de triunfo ya? Los médicos siempre me dijeron que cuando yo salí de cirugía que estaba todo bien, de que zafé, de que pude sortear los problemas. Pero te quiero confesar hoy, a vos, a Germán, siempre queda el fantasmita allí rondando. Hoy por protocolo médico, las personas con un diagnóstico similar al mío, tienen que hacerse un monitoreo cada 3 meses. Y te cuento que internamente yo tiemblo cuando tengo que abrir esos resultados, a ver cómo están mis índices tumorales. El que se quemó con leche ve una vaca y llora. Así mismo es. Es una incertidumbre tremenda, donde uno abre y no sabe con qué se va a encontrar. O sea, está el fantasmita. Yo nunca transmito eso. Digo, sí, estoy curado, porque yo sé que estoy curado. Cada 3 meses, Rubén, tenés que hacerte un análisis. Sí, todavía. Hasta por 3 años después ¿Cómo es pasa. el análisis que te haces? Hago un escáner completo, hago tomografía, hago análisis de sangre, con todos los análisis habidos por haber de sangre, con índices tumorales en primer lugar. Son aquellos índices que miden si el tumor vino o no vino. Sí. Colonoscopía cada cierto tiempo, por el tema del cáncer de colon. Y también algunos exámenes de rutina de orina. Proteinuria, por ejemplo, es un monitoreo que se hace de orina de 24 horas. Esos son los exámenes de rutina que yo tengo cada 3 meses. Cada 3 meses. Sí. Bueno, y el acompañamiento de tus hijos en todo este proceso de más de 2 años. Contame algunos casos, algo sobre eso. Bien, ellos siempre estuvieron y van a seguir estando al lado de su papá. Tal vez así cada vez nos unimos más a través de los nietos, porque mis 3 hijos tienen ya hijos y hacen que la vida sea mucho más llevadera. Los domingos compartimos siempre juntos, siempre nos hablamos por teléfono, unas notitas o esquelitas, te quiero mucho, hola papá. Sobre todo más me doy con la nena, porque las mujeres son más afines al papá. Los hombres son un poco más duros, pero el mayor, que es Fernando, trabaja ahí conmigo, entonces lo veo todos los días, pero sí nos abrazamos y te digo, el te quiero siempre aparece cada 2 días. Te pregunté antes de empezar el programa, Rubén, bueno, yo recuerdo hasta hoy a tu publicitaria senior, sí, como una publicitaria exitosa. Llegó, no sé, antes había ranking de publicitaria, ahora creo que no hay más porque, pero estuvo entre las primeras, ¿verdad? ¿Te afectó en algo el trabajo, todo este proceso? Yo sé que vos tenés un socio en la publicitaria. ¿Te afectó en algo? No, en absoluto, no. La publicidad desde ya cambió mucho como publicidad, como negocio, pero para nada.
Por suerte hay un equipo maravilloso de gente que pudo suplir mi ausencia. Ausencia es relativa, Germán. Yo, a las 3 semanas de mi operación, yo ya estaba haciendo nuevamente oficina. 3 semanas. Sí. Yo salía de la quimioterapia. Yo me internaba para hacer quimioterapia, salía alrededor de las 6 de la tarde los viernes. De la sala de quimioterapia yo me iba a la oficina a trabajar. O sea, Después de haber recibido sí, la quimioterapia. Era una especie de desafío a mí mismo, porque yo elegí desafiarle al cáncer. Claro. Tenía que ganarle, y si yo no podía ganarle ese primer día de quimioterapia, iba por mal camino. Entonces yo me probaba. Los segundo y tercer días eran deplorables, malos. En términos de acciones concretas, ¿cómo demostrás que luchaste? Por ejemplo, yo te digo, Rubén, contame en qué acto concreto de acción diaria vos demostraste que luchabas contra el cáncer y que no te entregaste. En todo momento, Germán. Si no hubiera querido seguir la quimioterapia, que en un momento dije, yo no aguanto más esta tortura. Es lo mismo que una... Contame cómo es la quimioterapia. El proceso es el siguiente. Uno se interna bien temprano, se interna en un sanatorio, proceden a hacer la mezcla de las drogas. Hay un equipo electrónico que es la dosificadora de ir introduciendo en las venas la droga. Te hacen una vía, encuentran una vena, y el primer efecto que siempre te anticipan, te dicen, vas a sentir un escalofrío. Cuando te comienza a entrar la droga, vos sentís el camino que va recorriendo la quimioterapia y uno siente un ardor primero hacia el sector del corazón, el pecho, porque va allí llegando al corazón, y del corazón que bombea con la droga ya, uno siente un estallido dentro como si fueran fuegos artificiales, llega hacia la zona del abdomen, posteriormente hacia la zona de la ingle, los testículos y las piernas. Y una sensación tan desagradable que no se aguanta y después se siente frío. Y pasado unos 15 minutos de la quimioterapia. Pero ese sentimiento que entra es al principio nada más. Después ya no se siente que sigue entrando o se siente igual. No. Ya el cuerpo se acostumbra a eso, digamos. Sí. Y después de eso llega, se adormece las manos y tiene una sensación de frío. Y uno pierde sensibilidad, altísima sensibilidad al frío. Uno no puede tocar ni meter la mano en la heladera. Uno no puede tocar un hielo, un trozo de hielo, ni tocar una gaseosa fría. Repele. Tampoco uno puede abrir una de esas botellas, el twitch off de las botellas, ni las latas, que me daba vergüenza muchas veces. Iba a un bar y le pedía a la moza, ¿me puedes abrir? Como es una descortesía pedirle. Si yo aún después de haber terminado no podés abrir. No, para nada. Y cuando todo el proceso de quimioterapia. ¿Cuánto tiempo dura eso en la quimioterapia? ¿En cuánto tiempo termina la sesión? En mi caso, con las drogas que me daban, yo en el día, yo me internaba a las 6 de la mañana, a las 7 comenzaba mi quimioterapia, me terminaban de aplicar a las 3 de la tarde, descansaba 2 horas y a las 5 yo salía y ya me iba a la oficina. ¿Qué significa descansar? Me quitaban la droga, me limpiaban, me ponían un suero y descansaba ahí. Hay un proceso normal, seguramente un protocolo médico donde me dejan ahí en la cama para que yo descanse. ¿Y la radioterapia? Radioterapia hice al comienzo, fueron 30 sesiones duras, pero lo más duro que la quimioterapia, que me hice muchos amigos, no la parte dura que hice amigos, sino muchos amigos que después no encontré, muchos amigos que dejaron de irse porque no pudieron pasar la prueba, muchas personas con las que uno... O sea, colegas tuyos, llamémosle colegas. Colegas que estaban ahí recibiendo el proceso de radioterapia, que nos hacíamos muy amigos y unidos porque teníamos la misma suerte de estar ahí en conjunto. Uno decía, sí, ya vas a entrar. Salía y sí, ¿qué tal? Bien, pelado estoy, pero estoy bien. Y uno se daba fuerza fulano, fuerza mengano, te va a ir bien. Pero uno después preguntaba, ¿qué pasó de fulano? Y se fue. Y mengano, y no le fue bien.
y sutano y no está. Esa es la parte más dura. Y vos estás, Rubén. Yo estoy. Entonces, O sea, mis días contados, dice el título Dice. de tu libro, ¿verdad? Mis días contados. en homenaje a ellos. Sí, y sí, en mis días homenaje- contados. Vos, lo más importante, Rubén, es que vos seguís contando tus días. Sí, lo sigo contando. Y sobre todo quiero, Entonces, tenés que cambiar el título de tu libro. sí, Mis días a contar tenés que poner. los próximos. Bueno, gracias, Diego. Muchas gracias. Al contrario, un tema tan importante, el impacto del cáncer, una enfermedad que no es el fin, Germán. Sí, no es el fin. Pero hay que lucharla. Así mismo. Bueno, lo recaudado de tu libro es para Soleu. Sí, quiero agradecer a Soleu porque aceptó la donación de mi familia de donar la edición de este libro para beneficio de Asoleu, que es la Fundación de Ayuda a Niños con Cáncer y Leucemia. Todo lo recaudado por la venta del libro va a la fundación. Esto te comento, Germán, sobre todo para la audiencia de La Clave, a vos que estás mirando, a tu persona, al abuelo también, decirles que, en primer lugar, si me permitís, Germán, Sí, por recomendarles favor, por favor. para que vayan al médico, sobre todo si uno tuvo algún problema, algún pariente que sufrió un problema del colon, un cáncer de colon, es altamente probable, lamentablemente, de que vuelva uno a sufrir. Entonces, háganse con tiempo, van a solucionar un montón de problemas. Y les pido que, si pueden adquirir este libro, Mis días contados, pueden hacerlo abriendo la página de la web de Asoleu o directamente comprando si me permitís El decir. lector, sí, no, sí. Yo comprendo el lector. Ah, sí, el lector al está. lector que pueden Rubén me encontrar. trajo el libro para regalar. Me dijo, no, yo ya estudié el libro antes de entrevistarte. Bueno, pero aparte que son 50.000 guaraníes. 50.000 guaraníes, que es. Y va a tener una linda historia, un testimonio de alguien que decidió luchar, eligió vivir y hoy está acá contándonos todo esto. No es fácil de todos modos. ¿eh? No. Lamentablemente. Aún con la decisión, no es fácil, Rubén. No. Lamentablemente es un precio demasiado alto que uno paga por esto. Pero yo creo que la vida justifica todo. Claro. Justifica el entorno, justifica las cosas. La las mercadería min- conseguida por el precio pagado vale Sí, la vale- pena vale el la precio. pena, vale Vale la la pena el precio. Gracias, Rubén. Muchas Al gracias. contrario, a vos, Germán. Si Dios quiere, la Virgen permita, nos volvemos a encontrar en 8 días más. La Clave fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados.